Hola, mi nombre es Noemí Alexandra Zárate Cáceres y hoy vamos a hablar sobre cómo sobrevivir a la química aromática. Estos somos las integrantes y es importante entender qué es el benceno. El benceno es una molécula hexagonal perfectamente plana debido a que sus carbonos tienen hibridación sp2. Esta geometría mantiene ángulos exactos de 120 grados unidos por enlaces fuertes. Y lo más característico es que cuenta con una nube electrónica localizada donde los orbitales p se fusionan para formar enlaces pi que entran en resonancia constantemente. Esto crea una especie de don arriba y abajo del anillo por donde los electrones fluyen libremente en lugar de fijarse en dobles enlaces, otorgándole al benceno una estabilidad excepcional. La regla de Hooker es una regla para determinar si una molécula plana de anillo tendrá propiedades aromáticas. Esta regla establece que si una molécula cíclica y plana tiene que tener 4n más 2 electrones pi, es aromática. Es importante recalcar que tiene que ser cíclica, que tiene que ser plana, que tiene que tener n igual a 1 o a algún número entero y su hibridación tiene que ser sp2. Aquí vamos a algunos ejemplos en donde la primera cuenta con electrones sp2 y hay 6 electrones pi, lo que n nos da igual a 1 y es aromática. En la segunda no está completamente plana ya que tiene hibridación sp3, así que no es aromática. Y la tercera sí tiene hibridación sp2, pero cuenta con 4 electrones n, 4 electrones pi, lo que n nos da igual a un medio y tiene que ser un número entero, entonces no es aromática. Bueno, para una sustitución de halogenación, primero es importante recordar los pasos para una sustitución, vaya. Los pasos son formación del electrófilo, ataque del electrófilo, formación del complejo sigma. Después el complejo sigma es estabilizado por resonancia. Luego el hidrógeno del complejo sigma, donde ocurrió la adición, se pierde por una base y se recupera la aromaticidad. Ahí tenemos un ejemplo y lo voy a explicar de manera bastante simple. Primero, el cloro molecular no es lo suficientemente reactivo y se combina con tricloruro de aluminio para formar un electrófilo fuerte. La nube electrónica del benceno ataca este complejo atrapando a un átomo de cloro y rompiendo temporalmente la aromaticidad del anillo. Al romperse un doble enlace se genera un intermediario con carga positiva, como se observa en los corchetes, y esta carga no se queda fija, se queda deslocalizada por todo el anillo a través de 3 estructuras de resonancia, lo que representamos abajo con este híbrido de resonancia. Y finalmente el ion de tetracloruro aluminato actúa como una base débil para que el cloro recupere su protón de hidrógeno del anillo, lo que permite que los electrones regresen para restablecer los 3 dobles enlaces y como resultado obtenemos el clorobenceno. La sustitución de nitración. Bueno, la nitración es el proceso mediante el cual se introduce un grupo nitro en el anillo del benceno. Bueno, este tiene reactivos y condiciones. El reactivo principal es un ácido nítrico. Su catalizador es un ácido sulfúrico concentrado y su mezcla es la combinación de estos dos, que se les llama mezcla sulfonítrica. La sustitución de nitración tiene un mecanismo el cual les voy a explicar paso a paso. Bueno, empezamos con la generación del electrofilo, el cual el ácido sulfúrico reacciona con el ácido nítrico para generar el ion nitronio. Este es el electrofilo real. De ahí sigue el ataque del benceno. Bueno, los electrones del anillo del benceno atacan al ion nitronio. Se forma un intermedio inestable llamado complejo sigma, donde el anillo pierde su aromaticidad momentáneamente. De ahí sigue la pérdida del protón. Es que una base en el medio se lleva un hidrógeno del carbono donde entró el grupo nitro. El anillo recupera sus electrones y su estabilidad, el cual es su aromaticidad.
Bueno, también les voy a hablar sobre la sustitución de sulfonación, la cual la sulfonación es la introducción de un grupo sulfónico en el anillo del benceno. Este también tiene reactivos y condiciones, el cual el reactivo es un ácido sulfúrico concentrado o fumante, y este tiene electrofilo, el cual es el tóxido de azufre. Bueno, este también tiene un mecanismo el cual les voy a explicar paso a paso cómo es. Este empieza con el ataque del benceno, el cual el anillo ataca el azufre del óxido de azufre. De ahí se forma el número 2, es la formación del intermedio, el cual se forma el complejo sigma. En este punto, el oxígeno del grupo sulfónico queda con carga negativa. Bueno, de ahí sigue la transferencia de protones, el cual el anillo recupera su aromaticidad, perdiendo un hidrógeno, y el grupo sulfónico capta un protón para convertirse en un ácido sulfónico. Por último, una característica de la sustitución de sulfonación es que esta es reversible a comparación de la sustitución de nitración. Sabemos que la sustitución electrofílica aromática consiste en reemplazar un hidrógeno del benceno por otro grupo, pero sin perder la aromaticidad del anillo. En esas reacciones, el compuesto que va a reaccionar con el benceno inicialmente no es lo suficientemente reactivo para atacar directamente el anillo aromático. En otras palabras, vamos a crear primero el electrófilo, vamos a crear el compuesto que tenga la carga positiva para que sea atraído por la carga negativa del benceno. Por eso es necesario utilizar un catalizador. El catalizador que se utiliza normalmente contiene el mismo halógeno que tiene el reactivo principal. Por ejemplo, en la primera reacción tenemos cloruro de acetilo y usamos tricloruro de aluminio, que también contiene el cloro. Y en la segunda reacción utilizamos el bromuro de metilo y el catalizador es tribromuro de aluminio, que contiene el bromo. En la acilación, primero reacciona el benceno y el cloruro de acetilo con la presencia del tricloruro de aluminio. Aquí el tricloruro de aluminio interactúa con el cloro del cloruro de acetilo. Gracias a esto se forma el ion acilo y ahora sí es el que será el electrófilo suficientemente fuerte para reaccionar con el benceno. Al mismo tiempo, el catalizador queda temporalmente con 4 cloros. Después, el benceno usa sus electrones pi para atacar el electrófilo y formar un nuevo enlace. En este momento, el anillo pierde temporalmente su aromaticidad. Finalmente, uno de los cloros del aluminio, que recordemos que ya tiene 4 y es carga negativa, le quita el hidrógeno al anillo. Así, el benceno puede formar otra vez su doble enlace y recuperar su aromaticidad. Y el catalizador vuelve a quedar como tricloruro de aluminio, igual que al inicio. El producto final es una acetona aromática. Ahora se nos hará mucho más fácil entender la alquilación, porque funcionan de una manera muy parecida. Aquí reacciona el benceno y el bromuro de metilo utilizando el tribromuro de aluminio como catalizador. El tribromuro de aluminio interactúa con el bromo y ayuda a formar el carbocatión, que es el electrófilo. Y aquí también se forma temporalmente el aluminio con los 4 bromos. Luego, el benceno ataca al carbocatión utilizando sus electrones pi y se forma el nuevo enlace. Después, el bromuro le quita el hidrógeno al anillo. Con esto recupera la aromaticidad y el catalizador se vuelve nuevamente el aluminio de 3 bromos. Y el producto final es un alquilbenceno. Entonces, si lo analizamos, en ambas reacciones primero se necesita formar un electrófilo que sea fuerte, pero con la ayuda del catalizador. Después el benceno lo ataca, pierde temporalmente la aromaticidad y finalmente la recupera al perder el hidrógeno. Hablaremos un poquito sobre la nomenclatura, pero primero tenemos que saber que los compuestos aromáticos son sustancias químicas que contienen un anillo bencénico, es decir, una estructura en forma de hexágono compuesta de 6 átomos de carbono unidos entre sí. El ejemplo más conocido es el benceno, con el que estaremos trabajando. Cuando uno o más átomos de hidrógeno del benceno son reemplazados por otros grupos o átomos, se forman derivados del benceno. Para nombrarlos correctamente se usa la nomenclatura aromática. Los compuestos aromáticos
Se nombran tomando como base el benceno, que es un anillo de 6 carbonos. Hay varias formas de nombrarlo. La primera es cuando hay un solo sustituyente. En este caso se nombra el grupo unido y el benceno. Por ejemplo, aquí tenemos el clorobenceno, que aquí está un cloro como sustituyente que está unido al benceno. Después tenemos el nitrobenceno, que un grupo nitrato está unido como sustituyente al benceno. En este caso tenemos el metibenceno, que es mejor conocido como tolueno, que aquí tenemos un metil unido al benceno. Y por último tenemos un etilbenceno, que tenemos aquí un grupo etil como sustituyente que está unido al benceno. En el caso de cuando hay dos sustituyentes, aquí se debe indicar la posición de los grupos en el anillo. Se puede nombrar con orto, meta y para, o con los números. En la posición orto, que es la posición 1 y 2, cuando los sustituyentes están juntos, por ejemplo, aquí tenemos el ortoclorotolueno o el 1-cloro-2-metilbenceno. Ambos nombres son correctos, están bien, como lo quieran llamar, tolueno o metilbenceno. Es la misma. Después tenemos la posición meta, que es la posición 1 y 3, que estos están separados por un carbono. Aquí tenemos el ejemplo del metadiclorobenceno, o en su dado caso con números 1,3 dicloro, ya que tenemos 2 cloros, y benceno, ya que es el nombre del aromático. Y por último tenemos la posición para, que es la posición 1 y 4, están opuestos. Por ejemplo, aquí tenemos el parasileno, que es cuando tenemos dos sustituyentes del grupo metil, o en su dado caso 1,4 dimetil, ya que los dos grupos metiles, benceno, que es el nombre del ciclo aromático. Y la última forma que tenemos es cuando hay más de dos sustituyentes. Aquí ya no se usa orto, ni meta, ni para. Aquí se enumeran los carbonos para dar la posición. Por ejemplo, aquí tenemos el 1, 2 y 4 triclorobenceno, ya que tenemos tres átomos de cloro, tres sustituyentes en la posición 1, 2 y 4. Que al igual aquí lo enumeramos tratando de darle la numeración más baja a cada sustituyente. Y el otro ejemplo que tenemos es el 1,3,5 trinitrobenceno, ya que tenemos tres átomos nitrato unidos al benceno, e igual está en la posición 1, 3 y 5, dándole la numeración más baja a cada uno. Por otro lado, hablaremos de los electrodonadores, también conocidos como activadores. Los electrodonadores o grupos donadores de electrones son átomos o grupos químicos que ceden o aportan electrones hacia un anillo aromático, en este caso en el benceno. Al donar electrones hacen que el anillo tenga mayor densidad electrónica, por lo que se vuelve más reactivo. Estos son grupos que empujan electrones hacia el anillo bencénico. Los grupos donadores aumentan la cantidad de electrones en el anillo, activan el anillo aromático, facilitando la reacción química, y también dirigen nuevos sustituyentes hacia posiciones orto y para. Algunos de los grupos donantes de electrones es el grupo amino, el grupo hidroxilo, los alquilos, los hidrógenos, también el grupo amida y también el grupo alcoxi, entre algunos otros. En el mecanismo, el grupo funcional puede donar electrones al anillo aromático a través de dos mecanismos principales. El primero es por efecto resonante o mesomérico, que es el más fuerte, y este ocurre cuando el átomo unido directamente al anillo tiene pares de electrones libres, o sea que no están compartidos. Y este átomo mete sus electrones al anillo para formar un doble enlace, lo que obliga a los electrones del propio anillo a moverse de posición. Y el segundo mecanismo es por efecto inductivo, que es el más débil, y esto ocurre a través de los enlaces sigma. Los grupos alquilo, como las cadenas de carbono, no tienen electrones libres, pero son generosos y empujan la densidad electrónica de sus enlaces hacia el anillo, porque el carbono del anillo es aromático y es ligeramente más electronegativo que el carbono del grupo alquilo. Un ejemplo clásico es el fenol,
ya que es un anillo de benceno unido a un grupo hidroxilo. El oxígeno del hidroxilo tiene 2 pares de electrones libres. Aunque el oxígeno es muy electronegativo, lo que atraería a los electrones por efecto inductivo, su capacidad de donar por resonancia es mucho más fuerte. El mecanismo de resonancia del fenol consiste en que cuando el oxígeno dona un par de electrones, se deslocalizan por todo el anillo. Por ejemplo, si dibujamos las estructuras de resonancia, se verá cómo se mueve la carga negativa, cómo se va moviendo de posición. El par de electrones del oxígeno baja y forma un doble enlace con el carbono del anillo. Y para no romper la regla del octeto, el doble enlace adyacente del anillo se rompe y los electrones se concentran como una carga negativa, o sea, un par libre, en la posición orto. Esa carga negativa sigue saltando dentro del anillo y moviéndose luego a la posición para y finalmente a la posición orto. Pero es muy importante recalcar que no todos los grupos donan con la misma fuerza. Ahora hablaremos un poco sobre los electroatractores. Estos son sustituyentes que jalan o retiran electrones del anillo aromático. Esto hace que el anillo quede con menor densidad electrónica, por lo tanto se vuelve menos reactivo frente a una sustitución electrofílica aromática. En otras palabras, si el benceno tiene un grupo electroatractor, el anillo se vuelve más escaso en electrones, y como el electrofilo busca zonas con electrones, la reacción ocurre con más dificultad. Por ejemplo, aquí el grupo nitro está unido al anillo bencénico. Este grupo atrae o roba electrones porque el nitrógeno tiene carga positiva y los oxígenos jalan electrones. Por eso, el anillo pierde densidad electrónica y queda con cargas positivas en algunas posiciones. Eso hace que el anillo sea menos reactivo frente a un electrófilo. La resonancia es una forma de representar cómo los electrones se pueden mover dentro de una molécula sin cambiar la posición de los átomos. En los compuestos aromáticos, la resonancia es muy importante porque ayuda a explicar la estabilidad del anillo bencénico y también permite predecir hacia dónde se dirige una sustitución. En el benceno, los electrones pi no están fijos en un solo enlace, sino que están deslocalizados alrededor del anillo. Esto le da mucha estabilidad al benceno. Cuando un sustituyente está unido al anillo, puede donar o retirar electrones por resonancia. En esta imagen se muestra la resonancia del fenol. Primero observamos que el fenol tiene un grupo OH unido al anillo bencénico. El oxígeno del OH tiene pares de electrones libres. Uno de esos pares puede entrar al anillo y formar un enlace doble entre el oxígeno y el carbono del anillo. Cuando esto ocurre, el oxígeno queda con carga positiva, porque está compartiendo más electrones. Al mismo tiempo, los electrones del anillo se recorren para mantener la estabilidad de la molécula. Por eso aparece una carga negativa en el anillo. Después, esa carga negativa no se queda en un solo lugar, sino que se puede mover por resonancia. En las estructuras se observa que la carga negativa aparece en posiciones orto y para con respecto al grupo OH. Por eso decimos que el grupo OH es electrodonador por resonancia, porque dona electrones al anillo. Esto hace